Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos al jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, se escucha el sonido de las bandurrias, los queltehues aquí en este sector precordillerano. Y tengo hoy día en mis manos una hermosa edición de una antología de poesía de uno de los grandes poetas chilenos vivos hoy. Un acontecimiento poético, diría yo, o expoético. Voy a explicar por qué. El libro se llama Ex Chile, antología poética del poeta José Ángel Cuevas, editado por la Universidad de Valparaíso. José Ángel Cuevas nació en 1944 en Santiago, poeta, profesor de filosofía, estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y viene escribiendo libros desde entonces, desde el famoso poemario o poema El Mundial del 62, la Comisión Liquidadora, Lírica del Edificio, en fin, son muchos libros que ha publicado, 30 poemas del ex poeta José Ángel Cuevas, Canciones Rock para Chilenos. Este libro, publicado en el año 1987, recibió una crítica muy elogiosa del severo crítico Ignacio Valente, el exigente crítico, quien decía que la poesía política es un género muy difícil. Y él se preguntaba por qué la mayoría de las veces la poesía política se frustra, no deviene buena poesía, y por qué en el caso de José Ángel Cuevas lograba producir el efecto verbal de una poesía de protesta no malograda, o sea, que resultaba. Por su lado, Raúl Zurita, poeta chileno, hace un tremendo homenaje en el texto a la expoesía y la muerte de la palabra pueblo, cuando dice que en José Ángel Cuevas el idioma hablado tiene, en la acepción mayor del término, en su sentido casi olvidado, un significado moral. En eso radica la dimensión y vitalidad que José Ángel Cuevas le ha devuelto a la poesía chilena. Me permito leer unos versos de la definición de un poeta. Vamos a preguntarle al poeta si es poeta o expoeta y cuál es la diferencia con antipoeta. Dicen que Nicanor Parra habría querido él haber acuñado este término expoeta, que es absolutamente genial. Dice así este poema de José Ángel Cuevas: no es el poeta espectáculo de sombrero alón, gestualidad, ni fama, ni nada. Ese mal vestido que va allí cargando una tajada de mundo, una familia, un vacío, con su cara de fracaso, cara de barrio y botillería lejana. No es el poeta sabio, el iluminado, egomaníaco, sino al revés. Es el emisario de un país vencido, impago, tartamudo. Alguien de los sectores medios que ninguna mujer desearía como amante. Quizás sí, damas de población o mujeres enfermas de los nervios, viejas, pobres, sordas, solas, mas nunca muchachas arribistas ni mujeres cursis. En cuanto a su trabajo, el poeta dice que no tiene la pretensión de escribir nada nuevo. Fragmentos, un rayo láser, voz aguardentosa en el firmamento. No dice que si sale algo bien es pura coincidencia. Estimado José Ángel Cuevas, buenas tardes, bienvenido al jardín. ¿Cómo está, poeta? Hola, buenas tardes. Me da risa el poema que leíste. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿no? A mí me gustó mucho. Sí, claro. No, me dio risa, porque está bueno. Sí. No, desde luego que da mucha risa. En tu poesía y llora harto también, ¿ah?
entre risa y risa y entre broma y broma van saliendo verdades amargas también que asoman, ¿no? Claro, si yo, fíjate que al juntarse todos los poemas, ahí yo lo leí como que fuera algo muy distante, fíjate, pero en realidad, como tú dices, va variando, de repente hay unas cosas bien tristes, amargas de los periodos que escribí, y de repente aparecen estas cosas así, bien locas, bien digamos, Oye, mundanas. Oye, José Ángel Cuevas, te voy a preguntar algo. Me gustaría Dime. primero la definición de ex poeta y luego la definición de ex Chile. Mira, claro. Mira, a mí se me ocurrió eso, fíjate, porque pensando que ya como que yo era lo que después, lo que antes era y no lo que fui después. Entonces ahí se me ocurrió hacer el personaje, el hablante ex poeta. Ah. Aunque claro, porque no, yo veía como, siempre ha habido ese problema que es ser poeta. Y discutíamos con los amigos de pedagogía y con toda la gente qué significaba ser poeta, que todavía no está claro. Porque en la anterioridad era una cosa, por ejemplo, de vivir como poeta. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, por supuesto. Vivir como poeta. Entonces, claro, yo no podía vivir como poeta, pero sin embargo, algo tenía que entonces, ahí yo me imagino que me coloqué ex poeta. para abrir un Oye, espacio nuevo, digamos. para abrir un espacio nuevo, desde luego. Y bueno, y lo de ex Chile también es muy evocador. De alguna manera, Sí. la idea que está ahí es que se acabó Chile, o sea, se acabó el Chile, o tu Chile, o el Sí. Chile de todos, el Chile de la comunidad. Y me recordó, fíjate, algo que decía el escritor Miguel Serrano, que seguramente tú lo Ah, ubicas, que sí, escribió que me acuerdo, claro. un panfleto que decía, se acabó Chile, o sea, coinciden cada uno Claro, desde extremos distintos, desde tú más extremos cercano, distintos, claro. más filocomunista y el filonazi, de que Chile se acabó. Entonces me parece Mira, interesante ver cuál es el Chile que se acabó para ti, José Ángel. mira, yo le dije porque yo me acuerdo del Chile que yo quería, que era el Chile emocionante de la gente, de los trabajadores, del pueblo, de toda la gente que salía, digamos, en grandes encuentros y cosas así, con los niños, con todo. Y de repente eso se aplastó, se acabó, murió todo, y por eso se me ocurre que yo, digamos, le coloqué eso de ex Chile, para mí, digamos. Sí, desde luego, había, evidentemente, era un Chile donde había una energía, había una esperanza, una utopía colectiva, también había Claro, una sensibilidad. Y en muchos de tus poemas hay una ironía, una crítica en tus caminatas por la ciudad, por ejemplo, sobre una sí, ciudad que también cambió de cara, cambió de rostro, una ciudad que se volvió una ciudad de consumidores más que de habitantes, claro. y parece muy tocado tú por esa transformación, ¿no? Sí, es cierto, fíjate. Claro, la pura verdad, porque yo tengo en el alma mío haber vivido intensamente eso, por esa felicidad de ver la gente saliendo de las comunas, de las poblaciones, con los niños, con todo así vagando, saltando por ahí, por la Alameda, por todos lados. Entonces, era como el pueblo, digamos. Lo que después le decían, lo que decían el pueblo, era eso, fíjate. Y bueno, y eso se eliminó, se murió, y por eso, digamos, era ese elemento que yo tengo en mi alma, digamos. Oye, De, hay un poema, perdón, José Ángel, 1970, que lo cita el crítico Ignacio Valente, que te hizo un tremendo elogio, además en un momento bien importante, el año 79, en plena dictadura militar, claro, sí, donde claro, incluso escribir tus poemas era riesgoso, o sea, de alguna manera claro, esa crítica favorable fue importante para ti, ¿no? exactamente, fíjate. Nunca lo imaginé, pero fíjate que yo la hice porque yo estaba a punto de ser detenido. Yo hacía clase en un liceo por ahí y no me acuerdo por qué situación fui detenido en la calle. Y yo en una semana junté los poemas y los imprimí y los hice correr. Y no sé cómo, no me explico después cómo no me fueron a buscar más, fíjate. Entonces, Claro, pero ahí ese poema de Adiós, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Efectos Personales y Dominios Públicos. Y claro, ahí y vi fíjate que que como que gustó, ¿sí? gustó y le gustó a Ignacio Valente, o sea, que era Y le gustó a el Ignacio crítico, Valente también, claro, y le gustó que era el claro, crítico oficial. Fíjate que voy a leer un pedacito que si tú me ya, permites, que da cuenta un poco lo que era ese Chile,
que el que no lo vivió poco puede imaginárselo, ¿no? Tú dices por ahí asambleas generales y congresos, conferencias nacionales, su propia cueca en plena Alameda, tiki tiki ti, y la multitudumbre, Yellow Submarine, y no nos moverán, ni con un golpe de estado no nos moverán, bailar, beber hasta el amanecer, desde el cuarto piso, mear, largos los muchachos en el uso de la palabra, Bernardo encaramado a una mesa laza su propia profecía, de la noche a la mañana estaremos navegando sin rumbo fijo, y así era, y lo colocas en título, la época de los buenos sentimientos. Todo el mundo parecía hallarse en forma y terriblemente alegre. Y hay una tremenda nostalgia en tu poesía. Ahí está la nostalgia de tu poesía. Porque fíjate que ahí eso a mí me remitía y me hacía vivir lo que yo había vivido con mis compañeros en el pedagógico, con un grupo de amigos, digamos, que recorríamos América, a dedo, andábamos por todas partes, y ese grupo de amigos que yo nombro ahí, era lo que yo pensaba que íbamos a estar, digamos, en la otra, en el periodo histórico siguiente. Y no fue así. Todo terminó de una manera más terrible. De la manera más terrible, de la manera más violenta. Estaba pensando que esa nostalgia de ese Chile sesentero, setentero y muy urbano, yo la comparo con la nostalgia de Telie, pero la nostalgia de él es de la aldea, y la tuya es la nostalgia de la urbe perdida. De veras, exactamente. Y sabes una cosa también que era súper importante en esa etapa, era el rock and roll. Fíjate que yo era campeón de rock and roll. Entonces, además de todo, de andar en esas cosas, de recorrer las poblaciones, estaba el baile, le metíamos todo. Realmente había una unión entre estudiantes y pueblo. Íbamos a las poblaciones, me acuerdo, por allá por Alameda abajo, y a otras poblaciones por San Pablo, en fin. Recorríamos bien esa unidad obrero estudiantil, se llamaba. Y esa la viví intensamente, fíjate, muy muy bonito de haber recorrido esos lugares lejanos de Santiago, en las poblaciones, y eso me marcó, digamos. Oye, José Ángel, yo era muy chico, pero tenía 11 años para el golpe, pero recuerdo haber ido, que me llevaron a una manifestación de la UP, en Alameda, y era pueblo. O sea, yo no vi nunca más pueblo como lo vi en esas manifestaciones. Me llama la atención que desapareció el pueblo, porque era pueblo de verdad. ¿Ah? Claro, es la pura verdad. Sí, yo después me di cuenta que veía fotos con los niños, fíjate, la esposa, familias que iban, llevaban cuestiones, comidas, cantaban, todo. Y después no, eso se acabó, pero terriblemente terminó, pero... Claro, se acabó, pero incluso las manifestaciones de ahora uno diría que el sujeto más importante es la gente joven. Mucha gente joven, incluso capas medias. Como otra generación está tomando esa línea, digamos, está tomando ese camino. Claro, y a propósito... Han pasado tantos años ya. Han pasado muchos años. Oye, pero tú eres un, como dice Soledad Bianchi, que escribe el prólogo de esta edición, tú eres un flaneur, así como Baudelaire inventó este verbo, flaneaba por París. Tú eres un poeta caminante, o sea, eres de la estirpe de los poetas caminantes, como Rimbaud, es un caminante más bien de la naturaleza y después de África, pero Baudelaire, el caminante de la ciudad, tus poemas son caminatas de alguna manera, ¿eh? por la ciudad. Sí, fíjate, he estado viendo, porque ahora tengo todo junto, entonces es un impacto tener todo junto y ir viendo, y claro, como tú dices, claro, tenía una cosa muy importante para mí, era la ciudad y recorrerla, y estoy orgulloso, por ejemplo, de conocer Santiago de lado a lado. Incluso ahora mismo estoy haciendo un video y me faltan algunas poblaciones de ir a filmar, fíjate. Entonces quiero hacer, porque de hecho me he dedicado también al video. ¿También estás haciendo video con poesía? Video y a lo mejor hasta le pongo poesía, yo creo que sí, fíjate. Porque yo conversaba con algunas personas, mis amigos, y no conocen ni la mitad de Santiago, pues. Y en este caso lo que yo quiero, es que yo desde luego ya, antes recorría. No sé por qué tenía ese gusto, ese placer de recorrer las poblaciones, la ciudad, me iba al Barrio Alto, después abajo a San Pablo, a Maestranza, a todas partes así, y estoy orgulloso de mí mismo de haber conocido a fondo Santiago, que todavía, Santiago también ha cambiado mucho, pero me comprometo a seguir filmando por ahí lo nuevo. Tengo aquí, por ejemplo, el poema Introducción a Santiago, y de verdad yo siempre he pensado que Santiago es una ciudad que tiene pocos poetas
así como Alejandría tiene a Cavafis, Borges tiene a Buenos Aires, o sea, Buenos Aires tiene a Borges. Yo creo que de alguna manera tú eres el poeta de Santiago, fíjate, el poeta que le ha cantado a Santiago. Mm, ¿Ah? Esta sí. introducción a Santiago, en que tú vas Ujú. recorriendo la ciudad, mezcla los periodos históricos, dice, caminando por San Diego entre camisas colgadas, desde la bolsa de comercio al Cepelín, zona de tristeza, una mañana de Ay, bien. 1970 y tantos, al finalizar el invierno, vi a Neruda en la esquina de San Diego y Alameda distraído, pasaban los vehículos, todos caminaban en una batahola infernal, Neruda la cabeza en alto, algo miraba, no sé, quizás la Torre Eiffel, el Banco del Estado, pero de pronto, sin decirle nada a nadie, se sacó las manos de los bolsillos, abrió un hermoso par de alas verdes y partió por Nataniel hasta el poniente. Después no volví a verlo nunca más. Oye, es que bonito ese encuentro fugaz con Neruda, ¿eh? ¿Eso es verdad Oye, está o imaginado? bueno, sí, está bueno, claro. Ahí yo estoy, fíjate, mira qué bueno escucharlo, fíjate, sí. Tienes razón, y todo eso es verdad. Pasó realmente, porque yo encontré a Neruda en Agustina, fíjate que estaba mirando una vitrina y lo empecé a seguir hasta que llegó, dio la vuelta por Alameda, en fin, y de repente desapareció. Pero después, digamos, cuando escribí el poema, creo que he ido recogiendo todas esas experiencias que yo he tenido con... Claro, me gustó lo que leíste, fíjate, Es como que bonito fue ese ayer. encuentro, ese encuentro con Sí, Neruda. sí, claro, no, y Creo que volar también. creo que Neruda una vez lo asaltó un lumpen con un cuchillo y cuando lo reconoció le recitó un poema de él y ahí se salvó Neruda, según cuenta él. No sé si será verdad. Mira, para debe haber sido verdad, porque andaba por las calles, fíjate. Era Claro, y de caminante también, repente, ¿eh? sí parece, ¿ah? Yo, y a veces yo me encontraba con poetas así, los miraba, y parece que los seguía un poco también. Sí, ahora ya no andan por la calle los poetas. No, los poetas ya no andan en la calle. Tú eres un poeta con calle, se habla Yo, siempre que hay yo sí, políticos claro. con calle. Tú eres poeta con calle, o sea, con Sí, autoridad plena para hablar desde la calle, ¿no? Eh, sí, ¿Cuáles son los poetas que tú admiras? ¿Cuáles son tus referencias poéticas, las lecturas más entrañables? Me imagino que Pablo de Roca, no sé, Nicanor Parra, pero es sí, tan distinto lo de Nicanor Parra contigo, es parecido, ¿no? ¿Cuáles son tus filiaciones? sí. Tu, tu... Yo me hice amigo de ellos, por ejemplo, me hice amigo de perdón, de Telier y de Rolando Cárdenas, fíjate que iba a un bar, a la Ujú, Unión Chica. O sea, ujú. entonces se juntaban todos los días ahí, desde 1970 más o menos hasta el 90. Todos los días se juntaban a las 12 por ahí, tomaban hasta las 5 de la tarde, todos los días. Entonces yo iba de vez en cuando para allá y no, se juntaba Telier, Cárdenas, iba Cameron y otras personas también. Entonces, eso era muy interesante porque ellos querían vivir como poetas, decían. Mm, Entonces, y también es verdad, porque ahí se hablaba de pura poesía y una bola, era una volada realmente. Y qué después, por ejemplo, maravilla. salíamos, sí, yo salía caminando y vagamos por ahí como... Entonces, ese es el recuerdo que tengo yo de lo que tú me preguntaste. Y también, ¿qué otros poetas no fui, fíjate, amigo de muchos... Ah, de Parra también. Con Parra tuve conversaciones bien bonitas. Me acuerdo que una vez conversamos en la casa de él, así, parado debajo de un árbol, hasta que empezó a oscurecerse todo y ya se hizo de noche y seguíamos hablando. Pero después no lo volví a ver más, fíjate. Me El, gustaba esa, mucho como es- era, como esa, poeta, esa, vivir eh, como poeta, decían. Vivir como poeta, bueno, esa cumbre Sí, entre el ex poeta, ese encuentro entre el ex poeta y el antipoeta, qué interesante, debajo de un árbol, ¿ah? sí, sí. Estoy conversando con José Ángel Cuevas aquí en mi jardín. José, también te quiero preguntar, que Soledad Bianchi en el prólogo de esta edición habla que tu método de trabajo es que tú trabajas mucho con cuadernos y libreta y que ahí vas anotando fragmentos, retazos, imágenes de estas mismas caminatas, visiones, cómo van saliendo estos poemas. Sí. Eh, Mira, fíjate que a veces es cierto lo que dice, no sé, yo tengo que habérselo dicho porque yo no. Pero es verdad, o sea, a ver, en un tiempo andaba con unos cuadernos y libreta, entonces cada cosa que veí, que me pasaba, digamos, alguna cosa interesante, la anotaba. Pero después ya no, eso no lo hago porque tengo una cantidad de cuadernos también, pero sí, es verdad, o sea, salía como porque pasan muchas cosas en la calle, pues, oye.
Uno de fue por luego. Ahumada, después por la Plaza de Armas, que ha cambiado tanto, a Mapocho, atraviesa el río Mapocho, se va por Independencia, en fin. Y ahí me parece que eso dice, de verdad anotaba cosas que después se transformaron en el poema de esa introducción a Santiago. Hay un Bajar, poema bajar. hay un Esa es una poema y cosa también, importante, bajar. perdón, ¿cuál? Esta es una cosa importante que te iba a decir, bajar. Vagar, El, la vagancia. parece que desde chico me pasó eso, fíjate, porque yo vivía en la calle Rosas y mi papá era bien duro y todo eso, entonces nosotros nos íbamos, yo me iba y empezaba a vagar, me metía por calle San Pablo, había unos cités, me acuerdo, pero iba viviendo todo eso, fíjate. Pasaba de la parte mediana, de la parte rica a la parte pobre, a los cités, que parece que no hay, ¿eh? Pero esa vez había Ya quedan muy pocos, quedan muy queda pocos muy cités. poco, claro. Hay algunos cités con muchos haitianos, ya son como cités ya de Haití Ahora ya. sí, claro. ¿Ah? Y ahora hace tiempo que no Oh, salgo a eso. Claro, oye, porque oye, o sea, tú eras como un vagabundo del Dharma, pero un vagabundo del Dharma del Santiago urbano, el Santiago real, el Santiago de las sí, poblaciones. exactamente. Y sigo siendo un vagabundo, fíjate. Eso sí, Mm. sigo siendo porque al meterme en esas partes, al meterme en él, me siento bien feliz, fíjate. Me siento feliz y no sé, y cada cosa tiene algo nuevo, pues. Sí. Desde luego. Y de Igual repente también voy a otras ciudades. también recorre otras ciudades en tu poesía, eso es verdad. Pero además Sí. en algunos poemas, perdón, tú interpelas al ciudadano chileno, al chileno que de alguna manera se entregó a este sistema, que cambió la ciudad, que cambió el país. Por ejemplo, hay uno que se llama Palabras al consumidor, en que dice, oiga, señor consumidor, ¿usted hace diferencias entre significado y significante? Usted que está lleno en la semiótica de la vida, ¿piensa en la línea de valor de uso o el valor de cambio? Oiga, usted quiere aparentar, no mienta, sentirse bacán, pulento, bacán. Eso me gusta, como que Una retas risa. ahí al chileno consumista. De veras, claro, eso sí, pues, la pura verdad, ¿eh? Claro, es medio cómico, sí, ¿eh? Sí, claro que es cómico, pero por supuesto, pero hay ahí una crítica muy fuerte a un sistema que permeó todo, nos permeó a todos, digamos, ¿ah? Claro, Se nos metió en la sangre de alguna manera, ¿ah? claro. Oye, pero es que bueno, en realidad yo no sé si los otros poetas saldrán también a vagabundear, o vagabundean tanto, no sé, con los amigos nuevos, yo a veces los veo en la FED, pero parece que no, yo No no sé caminan si antes tanto. también, ¿ah? Yo creo que antes caminaban más, yo creo que todos caminaban más en Chile, hasta los presidentes de la Sí, República caminaban. Yo cuando chico me encontré con sí. Frei Montalva una vez en la calle, con mi papá. Ah, O sea, claro, hasta los presidentes caminaban en la calle. claro. No, qué bonito hacer eso, fíjate, irse, por ejemplo, a Providencia y vagar desde una parte, desde Pedro de Valdivia hasta arriba, ahí va cambiando. Por ejemplo, me contaban de que la gente del barrio Alto no tiene idea de Santiago. Entonces que llegó una No, muchacha y llegó hasta Plaza Italia y dijo, ¡oh, qué entrete esto, qué entrete! Porque no conocía de Vicuña Maquena, claro. allá no conocía nada, pero encontró súper Oye, entrete. además por el hecho de estar en la calle y haciendo estas bitácoras, estas caminatas, pulsando, recorriendo, de repente tuviste ciertas intuiciones o algo entró Sí. en tu inconsciente, pero tienes un poema que es impresionantemente profético. Esta es la parte profética de tu poesía, que es Ajá, el poema 106 que voy a leer ahora. Creo ya, que los que nos escuchan se van a sorprender. Esto fue escrito antes del estallido social. Esto fue escrito y está publicado en un libro de Ebre Editorial 2012, Poesía del American Bar. Y dice, ya. sé que va a venir una grande, sé que tarde o temprano el estallido va a estallar. Y pasiones, galpones, morbosos saldrán, callejones, renca, galpón, Francia y Recoleta, caerán como montaña de desechos locos y anarcas. Se lo llevarán todo por delante, el absoluto, uno por uno, financieras, bancos, mall, fulero. Van a cubrir exregimientos y vitrinas pálidas, demoler aparcaderos de autos y correrá vino y chicha por todo lugar. No habrá carabinero de Chile que lo detenga. Oh, qué día más inmenso de totalidad. Cuando salgan disparados, ya quiero ver a operadores y gestores maleados, mesas de dinero arrancando por las montañas. Todo pasará a la colectividad.
y hace falta, sí, este país ya ha padecido mucho. O sea, tú viste el estallido Claro, antes que estallara. parece, pues sí, claro. Mira, sí, El esa poeta pura vidente, verdad, ¿eh? ¿ah? Sí. Bueno, los poetas son videntes, ¿no es cierto? Desde luego, Porque van desde luego. claro, la otra gente, claro, yo veo como que el poeta es el que vaga por la ciudad, no anda en algo preciso, ¿no es cierto? Como alguien que tiene que ir acá a hacer una diligencia a esto, a trabajar, mientras que este es un vago que anda mirando nomás todo, y claro, va sintiendo y escribiendo lo que, lo que cree que pasa, que en realidad a veces se ajusta a los hechos, pues, ¿no es cierto? Y Desde eso luego, podría desde ser el luego. poeta, pues. ¿Y no Claro. te, y no te, y no te sorprendió, te acordaste de este poema cuando ocurrió el estallido? ¿No te sorprendió a ti mismo de este poema? No, fíjate, porque no, como que los poemas, pero ahora que tú me los leíste, sí. Y no me acuerdo cuando lo escribí tampoco ni nada, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, Rimbaud decía, Sí, yo he visto lo que el hombre creyó ver. O sea, creemos ver, pero el poeta realmente es el que ve, nosotros miramos nomás. Y lo otro que pensaba, José Ángel, es que tú decías ahí, el poeta son los únicos que salen a caminar. El poeta es el único que está, digamos, que está preparado, está decidido a perder el tiempo y por lo tanto a ganarlo, ¿o no? claro. Por eso es que algunos le dicen es un vago. Y antes Exactamente. decir vago es una cosa negativa, porque este gallo es un vago. No, Pero pues y aquí en bacán. este sentido, la vagancia es casi un acto. Bueno, han habido muchos escritores, como decíamos, que vagaban por las ciudades. Claro, Eh, Había un francés en el siglo XVIII que se llamaba Aristide de la Bretonne, que caminaba por las calles, iba anotando todo lo que veía, todo lo que estaba pasando en la, claro. en la verdadera ciudad. Y bueno, Bretón Rousseau era un, dijiste, era un vago también. ¿Ah? pero Bretón dijiste, No, no se llama Bretón. Restif de la Bretonne, siglo XVIII. Ah, ya, Oye, y claro, Hölderlin, poeta Hölderlin, caminante, claro. También era un muchos de vago, los sí. también era Mira, un vago por la claro, naturaleza, eso sí. ¿Ah? claro. No, si parece que de ahí sale la cosa, oye, el pensamiento, los sentimientos que uno va al meterse de esa manera, con ese nivel humano, digamos, de sentimiento. No haciendo nada, sino que va. Y claro, yo también sigo haciendo eso. A veces paso y echo de menos el Bosco, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto El que sí, Bosco, que ahí se por juntaban su, todos los poetas, fíjate. un Estaban lugar Tellier en una sagrado. mesa, Tellier, Uf, todo. Y tomaban, estaban. Y después del golpe parece que, no sé qué pasó con esto y. Bueno, yo tengo un recuerdo malo del Bosco después, ¿eh? Porque fíjate que yo estaba ahí, también fui, y justo llegan los milicos, la CNI, y me pescan. no te Entonces me puedo dicen, usted creer. tiene que... Y ahí me asusté yo, y ahí hice el poema ese. Y ahí empecé a Uh, escribir el poema, digamos, tenía mucho... Claro, tuve casi, Oye, ¿sí? y, José, antes de despedirnos, ha sido para mí un placer caminar contigo a través Mira, de tu claro. poesía y tu ciudad. ¿Podrías tú leer algo o tienes a mano algo como para leer un poema ahí y leído por ti mismo? Claro, por ejemplo, ¿cuál se te ocurre que fuera? El Uno, que te nazca a ti, un regalo para los que nos no, están escuchando y quieren ya, escucharte a ti leer. ¿Ah? ya. A ver, estoy viendo aquí, Dale a nomás. ver, puse, ya. Dice, de los ancianos que aprietan su puño y lo levantan cuando cantan. Viejo, tú nunca volverás a ser feliz. Nadie te propondrá medio litro más de nada, ni leche, leña, ropa limpia. Nadie nacionalizará ya ninguna cosa. No pienses en un centímetro de tierra, alguna canción para ti, nada. Olvídate. Tú no estás considerado en esta vuelta, viejo de mierda. Qué bueno, extraordinario. Tú no estás considerado en esta vuelta. Estimado y querido poeta, primero que nada, felicitaciones por todos tus libros y desde luego la alegría de este libro que recorre, de alguna manera reúne una parte importante de la producción poética tan notable, Ex Chile, José Ángel Cueva, editado por Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por haber caminado esta tarde Muchas conmigo gracias a ti aquí en y mi muchas jardín. gracias por hayamos conversado. Muchas gracias a ti. Un gusto, ¿ah? Un gran gusto, José Ángel Cuevas, poeta
ex poeta de ex Chile. Nosotros cerramos, yo cierro ahora la verja de mi ex jardín y los invito a encontrarnos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Un abrazo fraterno a todos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,